En un lugar sencillo de Galilea, en el pueblo de Caná, ocurrió un acontecimiento que marcaría el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Fue invitado a una boda, junto con su madre y sus discípulos. Una boda en Israel era un evento de gran celebración, símbolo de alegría, de unión y de pacto. Pero en medio de aquella fiesta surgió un problema que parecía menor, pero que para los anfitriones significaba vergüenza y deshonra. Se acabó el vino. La madre de Jesús se acercó a él y le dijo: «No tienen vino». Y Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora». Sin embargo, María, con fe, dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra para el agua de la purificación de los judíos. Jesús les dijo: «Llenad de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta arriba. Luego les dijo: «Sacad ahora, y llevadlo al maestresala». Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este fue el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. A primera vista, alguien podría pensar: ¿por qué Jesús comenzó su ministerio con este milagro? No sanó a un enfermo, no resucitó a un muerto, no multiplicó panes. Convirtió agua en vino, algo que para algunos puede parecer banal. Pero nada en Dios es casualidad. Todo tiene un propósito divino. Para entenderlo, debemos retroceder al principio mismo de la creación. Está escrito: «Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Génesis 2:18. Hasta ese momento, todo lo que Dios había hecho lo declaró bueno. La luz, el cielo, la tierra, los mares, los animales. Pero por primera vez dijo: «No es bueno». No era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces formó a la mujer de la costilla de Adán y la trajo al hombre. Y dijo Adán: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Génesis 2:23. Y la palabra añade: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Génesis 2:24. Aquí nace el matrimonio, no como una invención humana, sino como institución divina. Dios mismo fue el primer testigo de la primera unión entre hombre y mujer. Allí estableció un pacto que no se rompe con palabras humanas, sino que refleja su diseño para la sociedad. El matrimonio es, desde el principio, la base de la familia, y la familia la base de toda sociedad. Pero hay algo más profundo. Desde el inicio, Dios mostró que la unión entre el hombre y la mujer es un reflejo de algo mayor: la relación entre Cristo y su Iglesia. El matrimonio es un pacto, y todo pacto en la Escritura está sellado con sangre. En el Antiguo Testamento, cuando se hacía un pacto, había derramamiento de sangre como señal de compromiso y fidelidad. De la misma manera, Jesús, al transformar el agua en vino, estaba anunciando que su sangre, representada en ese vino, sería el sello de un nuevo pacto.
El vino en la Biblia es símbolo de gozo, pero también de pacto, de sacrificio y de redención. El profeta Isaías escribió: «Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados». Isaías 25:6. El vino era señal de la abundancia y de la bendición de Dios. Pero también encontramos otra dimensión: el vino como símbolo de la sangre que sería derramada. Desde Génesis, cuando el hombre pecó, Dios anunció la promesa del Redentor. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15. Aquí, en esta primera promesa mesiánica, se anuncia que la descendencia de la mujer vencería al enemigo, aunque a costa de ser herida. Ese herir y ese derramar sangre apuntan a la cruz, donde Cristo entregaría su vida. Más adelante, en los sacrificios de la ley, la sangre del cordero era derramada como símbolo de expiación. El libro de Levítico enseña: «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas». Levítico 17:11. Cada gota derramada apuntaba proféticamente a la sangre perfecta del Cordero de Dios. Y aquí, en Caná, en una boda, Jesús transforma agua en vino. No fue casualidad que fuera en un matrimonio, porque el matrimonio es la primera institución de Dios, y el vino es figura de su sangre. Cristo estaba anticipando que Él es el esposo verdadero, que trae el vino del nuevo pacto, el vino de su propia sangre, que redime, que salva y que da vida. Cuando comprendemos esto, entendemos que el milagro de Caná no era simplemente resolver un problema social en una fiesta. Era la proclamación de que el tiempo de la gracia había llegado. El agua de la purificación de la ley sería transformada en el vino de la gracia y la redención. Y así, el vino que faltó en aquella boda se convirtió en el símbolo del vino que jamás falta cuando Cristo está presente en un matrimonio y en una vida. El vino de la alegría, de la plenitud, del pacto eterno de su sangre. Sigamos profundizando en el significado del primer milagro de Jesús en Caná. Ya vimos que no fue un evento casual, sino una proclamación profética. El agua de la purificación se transformó en vino, y ese vino anunciaba el nuevo pacto en su sangre. Para comprenderlo mejor, debemos mirar hacia los pactos que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Después del diluvio, Dios hizo pacto con Noé y su descendencia. Dijo el Señor: «He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros». Génesis 9:9. Ese pacto fue sellado con una señal en el cielo, el arco iris. No habría más destrucción por agua. Notemos, después de un juicio de aguas, Dios establece un pacto de vida. Agua y pacto se entrelazan. En Caná, Jesús convierte agua en vino, señal de un nuevo pacto que traería vida eterna. Más adelante, Dios llama a Abraham y le promete descendencia y tierra. «Y establecí mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera». Génesis 17:2. Ese pacto implicaba fe y obediencia. Fue sellado con sangre en la circuncisión. Otra vez, sangre como señal de pacto.
En Caná, Jesús apunta al pacto definitivo, no sellado con sangre de animales, sino con su propia sangre. En el Sinaí con Moisés, Dios establece otro pacto. Allí la ley fue entregada, y el pueblo respondió: todo lo que Jehová ha dicho, haremos y obedeceremos. Éxodo 24:7. Moisés roció con sangre el altar y al pueblo diciendo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Éxodo 24:8. Sin sangre no había pacto, y sin pacto no había relación con Dios. En Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino, está anunciando que una nueva alianza está por comenzar, una mejor que la del Sinaí, porque no depende de promesas humanas, sino de la gracia divina. El pacto con David también fue clave. Dios prometió un reino eterno a su descendencia. Tu casa y tu reino serán estables para siempre delante de tu rostro, y tu trono será firme eternamente. Segundo Samuel 7:16. Esa promesa se cumplió en Cristo, descendiente de David. Él es el Rey eterno que trae el vino nuevo del reino que no se acaba. En todos estos pactos vemos dos elementos: promesa divina y señal de compromiso. Agua, sangre, sacrificios, vino, todo apuntaba hacia Cristo. En los profetas también encontramos la relación entre vino y bendición. Dice el profeta Amós: He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la semilla. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Amós 9:13. Aquí el vino es símbolo de abundancia y restauración. Pero no siempre el vino es positivo. También es usado como advertencia. Jeremías escribe: Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: Toma de mi mano la copa del vino de este furor, y haz beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Jeremías 25:15. El vino de la ira es figura del juicio. Así entendemos que el vino en la Escritura es símbolo doble: alegría o juicio, bendición o condenación. En Caná, Jesús anuncia el vino de la gracia, el vino bueno, el que trae redención y vida. Ahora volvamos al matrimonio. El matrimonio siempre fue visto como un pacto sagrado. Malaquías lo declara con fuerza: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías 2:14. No es un contrato humano, sino un pacto delante de Dios. Por eso Cristo inicia su ministerio en una boda. Allí nos enseña que Él mismo es el esposo que vino a desposarse con su iglesia, su amada. Imaginemos por un momento aquella boda en Caná. Una familia sencilla, vecinos, amigos, alegría, música. Pero de repente, el vino se acaba. En la cultura de aquel tiempo, eso era una gran deshonra. Un banquete sin vino era un banquete incompleto. El vino representaba la alegría y la bendición de Dios. Sin vino había vacío. Así es también en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Sin Cristo, falta el vino. Puede haber fiesta, música, sonrisas, pero tarde o temprano se acaba la alegría humana. Solo Cristo trae el vino verdadero
que no se agota. Hoy muchos matrimonios viven la escasez del vino. Se apaga la alegría, se acaba la paciencia, el amor se enfría. Y buscan llenar ese vacío con distracciones, con materialismo, con otros afectos. Pero Jesús sigue estando presente, listo para transformar el agua en vino, lo ordinario en extraordinario, lo vacío en plenitud. Lo que parece perdido puede ser restaurado cuando Él actúa. La presencia de Jesús en esa boda también nos habla de su deseo de estar en el centro de nuestras familias. Él no fue un invitado cualquiera. Fue el invitado especial que transformó la historia de aquella celebración. De la misma manera, Cristo quiere ser el invitado especial en tu hogar, porque donde Él está, no falta el vino. Donde Él reina, hay bendición, hay pacto, hay redención. Así, entendemos que el primer milagro de Jesús no fue solo una ayuda práctica en una fiesta, sino la proclamación de que el esposo verdadero había llegado con el vino del nuevo pacto. El vino de la gracia, de la sangre derramada en la cruz, del amor que se entrega por su amada. Llegamos ahora a la tercera parte de este recorrido. Hemos visto cómo el primer milagro de Jesús en Caná no fue un acto casual, sino una proclamación profética. Ahora veremos su cumplimiento pleno en el Nuevo Testamento y en la esperanza eterna. En los Evangelios, Jesús se presenta a sí mismo como el esposo. Cuando los discípulos de Juan le preguntaron por qué sus seguidores no ayunaban, él respondió: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Mateo 9:15. Jesús se identifica como el esposo, y su presencia es motivo de gozo. Esto conecta directamente con Caná. En esa boda, el esposo verdadero estaba presente, aunque muchos no lo reconocieron. Más adelante, en la última cena, Jesús entrega el verdadero significado del vino. Dice la Escritura: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 27 a 28. El vino ya no es solo símbolo de alegría, sino de redención. Es la sangre del pacto eterno derramada para salvarnos. El milagro de Caná fue la antesala, y la cruz fue la consumación. El apóstol Pablo también habla del matrimonio como figura de la relación entre Cristo y su iglesia. En Efesios 5, 25 a 27 declara: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos la unión perfecta entre lo humano y lo divino. El matrimonio no es solo una institución social, es reflejo del amor de Cristo. En Apocalipsis se revela el desenlace de esta historia. Allí se habla de las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 7 a 8. El vino del primer milagro apunta al banquete final, donde Cristo y su iglesia se unirán para siempre. Ese será el vino que nunca se acaba, la celebración eterna donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Qué profundo es entender que el primer milagro y el último gran acontecimiento están conectados. En Caná, Jesús transforma agua en vino. En la cruz, convierte el sufrimiento en redención. Y en las bodas del Cordero, cambiará el tiempo en eternidad. Todo tiene sentido cuando Cristo es el centro. Ahora pensemos en nosotros. Muchas veces hemos hecho del vino de Caná una excusa para la burla o para justificar excesos. Pero el Espíritu Santo quiere abrirnos los ojos. El vino de Caná no habla de licor ni de fiesta pasajera. Habla del gozo de la salvación, del pacto eterno en la sangre de Cristo, de la comunión con Él en cada mesa familiar y en cada iglesia. El milagro sigue vigente. Jesús aún transforma lo vacío en plenitud. Hoy, Dios quiere restaurar matrimonios, sanar familias, levantar generaciones con valores sólidos. Así como no era bueno que el hombre estuviera solo en el Edén, tampoco es bueno que la familia viva sin Cristo. Él es el invitado especial que nunca puede faltar, porque sin Él, tarde o temprano, se acaba el vino. Reflexión. El Espíritu Santo nos recuerda que la boda de Caná fue un anuncio. Cristo es el esposo que trae el vino del nuevo pacto, la sangre que limpia y redime. El matrimonio es pacto, no contrato, y la familia es el lugar donde su amor se refleja. El vino representa alegría, pacto y redención, y su abundancia en Cristo es inagotable. El primer milagro nos invita a dejar la burla y abrazar la verdad. Solo en Cristo hay plenitud, presente y eterna.